Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Es un gusto poderlos recibir en este momento y compartir juntos una reflexión que va a nutrir nuestra vida espiritual. Hoy vamos a tocar el tema Camino a la Santidad. Creo que es un tema que debemos todos prestarle mucha atención porque estamos llamados a ser santos. ¿Cómo alcanzar la santidad al estilo de Jesús? Yo te invito para que te sirvas un buen café y lo podamos compartir saboreando juntos un momento de familia, momento de reflexión. Vamos a ver cómo se llega a la santidad, cuáles son los procesos para que la iglesia reconozca a alguien como una persona de devoción en los altares. Y vamos a ver muchos santos, algo de sus vidas, y te invitamos a conocer a nuestros santos mexicanos. Uno de ellos, un joven que ganó la vida de la santidad por entregar con el testimonio de vida, con el testimonio de su entrega, con su martirio, ganó el cielo. Y él antes de morir nos decía esta frase que la queremos compartir con ustedes: nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Que ojalá también nosotros tengamos el deseo de llegarnos a ganar el cielo, para hacer de nuestra tierra y de nuestra vida el mejor lugar de la presencia de Dios. Te invitamos a pasar a nuestra sala para que juntos, en un ambiente de confianza y de ambiente de familia, hagamos esta reflexión. Hola, ¿qué tal? Ahora comenzaremos para que el Padre David nos explique un poco de cómo caminar hacia la santidad. Muchas gracias. Creo que este tema es un tema que a todos los cristianos nos debe de importar muchísimo, e ir quitando del tema todas aquellas ideas equivocadas, erróneas que a veces tenemos sobre la santidad. Y creemos en ocasiones que la santidad es algo restringido a un grupo de personas, de una cierta edad, de un cierto grupo, y se nos olvida que la santidad es una experiencia mística que podemos tener cualquier persona, no importa la religión que poseamos o en la que profesemos, pero que vamos camino hacia Dios. Por eso el tema de hoy se llama Camino a la Santidad. Fíjate que no es camino a la religión, no es camino a la espiritualidad, no es camino a la cultura religiosa o a la cultura general, no, es camino a la santidad. Y la santidad nos va a abarcar muchas expectativas de la vida, muchos criterios de la vida, va a ir abarcando toda la persona. Si quisiéramos entender qué es la santidad, tendríamos que empezar por tocar el tema de la mística. ¿Qué es la mística? La mística es como el inicio de un camino hacia lo espiritual. El ser humano por naturaleza es un ser espiritual. Va a querer trascender, va a querer transformar las cosas y buscarles el sentido último, va a querer aspirar a un ideal. Todo esto son caminos hacia la espiritualidad. Y entonces la mística nos va a llevar hacia el interior. Fíjense qué falso concepto podemos creer nosotros de santidad. Vemos nosotros a la gente que junta los brazos, que pone caras piadosas, con ojos volteados al cielo, y decimos: mira qué santo es, cómo es de santa esta señora, que junta sus manos, eleva los ojos al cielo. Y yo les digo, no hay que confundirnos. Mucha gente puede hacer esa pantomima para demostrar que es santo, pero la santidad no es el exterior de una persona. La santidad empieza con la mística. ¿Qué es la mística? La mística es un camino hacia el interior. Entonces, si yo quiero conocer la mística, tengo que entrar a mi vida personal, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, la historia de mi vida, cómo manejo yo las conductas morales. Todo esto es al interior de mi vida. Y entonces desde el interior de mi vida la mística me va a ayudar a irle dando un cauce y un camino que me lleve al bien supremo, que es Dios. Si una persona pone actitudes de santos, caras de santos, no es necesariamente una persona santa.
Está haciendo la imagen, está haciendo la representación, está queriendo dar a entender que quisiera que los demás le reconocieran como santo o como santa, pero no es auténtico. El camino auténtico a la santidad empieza por la mística y empieza por tomar estas áreas de nuestra vida con una gran responsabilidad. ¿Dónde empieza la mística? Cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? En mis sentimientos, ¿cómo quiere Dios que tenga yo mis sentimientos? Miren, hay gente que te pone en cara de santos, pero por debajo te están aruñando, te están poniendo zancadillas. Cuando los demás no te ven, te dan una trampa o te ponen una trampa para que tú caigas. Y dices tú, pues tendrá mucha cara de santo o de santa, pero no es una persona buena. Entonces la mística nos lleva a preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí? Y la respuesta siempre va a ser que Dios va a querer lo bueno para nuestra vida. Y ahí empieza el camino místico, es decir, un camino que me va a llevar a descubrir una espiritualidad, donde lo humano y lo material se van a unir a lo espiritual. De manera que lo espiritual me lleva a trascender, que es lo que yo deseo. Cuando nosotros conocemos la vida de un santo, vamos a conocer el primer elemento de la vida de un santo, es su vida humana. ¿Quién es? ¿Cómo vivió? ¿Qué virtudes desarrolló? ¿Qué superó de su pecado? ¿Cómo se convirtió? ¿Cómo llegó a reconocer a Cristo? ¿Cómo fue que la iglesia misma lo reconoció como santo? Y fue todo un camino, es el camino de la santidad. Entonces, un santo, para llegar a la santidad como camino de vida, tiene que empezar por una autoconciencia, un examen personal de la conciencia. Y esto se hace de una manera interior. No lo haces para que los demás lo vean, no lo haces para demostrarle a los demás que tú cambiaste, es una convicción personal. El Evangelio de San Mateo, cuando Jesús enseña a sus discípulos el camino de la santidad, fíjense cómo empieza. Dice, cuando tú quieras hablar con Dios, entra en tu cuarto, entra en ti mismo y habla con Dios, y tu Padre que ve lo secreto te lo recompensará. Entonces el camino de la mística es un camino hacia el interior, es un camino para transformar todas aquellas expresiones que no están bien y que se van a ir cambiando o transformando para que sean virtudes. Ahora, la mística nos va a llevar a una espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Ya no es solamente un camino hacia adentro, ahora es un camino hacia afuera. A eso se le llama espiritualidad. Porque la espiritualidad es trascender, es tener un modelo que no sea un modelo humano cualquiera, porque entonces cualquier modelo humano va a ser limitado. El modelo tiene que ser un modelo divino, y es ahí donde nosotros aspiramos a conocer a Dios. Fíjense cómo San Pablo, en las cartas que él escribe, dice, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Para San Pablo, uno de estos dones más excelentes era la santidad. Si yo aspiro entonces a la santidad, tengo que empezar por un camino de conversión. Ponemos el ejemplo de la vida de San Pablo. San Pablo, en el inicio del cristianismo, él creía que los primeros cristianos estaban equivocados porque hacían oración en el templo o en la sinagoga, porque predicaban la palabra de Jesucristo y vivían como Él, porque compartían los bienes en común y eran solidarios. Y entonces San Pablo decía, están mal, eso no se hace, la Torá nos enseña otras cosas. Y entonces los empezó a perseguir. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña cómo Saulo de Tarso, iba camino a Damasco para acabar con los cristianos. Y en el camino se presenta Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo queda impactado al encontrarse con Jesucristo. Ahí entendió entonces Saulo que a quien perseguía era a Jesús. La visión espiritual de Jesús es, lo que hagas a uno de estos pequeños, a mí me lo haces. Por eso el camino de la espiritualidad tiene que ir agarrado del camino de los valores y de las virtudes humanas.
Si yo no sé respetar la dignidad de una persona, entonces yo no puedo decir que voy por el camino de la santidad. Saulo entendió que él estaba haciendo mal. Estaba haciendo el mal creyendo que estaba haciendo el bien. A eso le llamamos nosotros conciencia errónea, una conciencia equivocada. Y entonces se dio cuenta que él estaba ciego. Después los Hechos de los Apóstoles van a decir que se le pusieron unas escamas en los ojos y quedó ciego. Hasta que llegó a Damasco, buscó a Ananías fue a su casa, y entonces con el poder de Dios Saulo volvió a ver. Pero lo que vio Saulo fue el camino de la espiritualidad. Yo me atrevo a decir que el encuentro con Jesús es el camino de la mística. Segundo, con Ananías descubrió el camino de la espiritualidad. ¿Cuántos años le llevó a Saulo su conversión? A veces somos muy ingenuos y leemos un capítulo de la Biblia y decimos, ya al siguiente día Saulo se levantó y ya era un santo. No. Los que estudian la vida de San Pablo, dice, después del encuentro con Jesucristo, 9 años le llevó a Saulo su proceso espiritual de conversión. Y esto lo subrayo, ¿por qué? Porque dice, se quedó en Damasco, formó las comunidades, se fue a Arabia, estuvo viviendo en el desierto, después regresó a Jerusalén, se quiso encontrar con los apóstoles. Imagínense el miedo de los apóstoles, que el hombre que los andaba persiguiendo para matarlos, ahora decía que era apóstol de Jesucristo. Y los apóstoles se convencieron porque Saulo había cambiado de vida y sus actitudes eran unas actitudes nuevas. Y aquí empieza el camino de la espiritualidad. 9 años de conversión. Te lo digo porque a veces venimos a misa un día y ya nos sentimos santos. Yo no dudo que el poder de Dios, de la santidad, es enorme, porque la santidad no depende de nosotros, depende de Dios. Es Él el que nos acerca a su santidad. Nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar la santidad, porque entonces no sería una obra divina, sería una producción humana. La santidad es el encuentro con Dios, pero hay niveles. Decíamos, primer nivel, la mística. Segundo nivel, la espiritualidad. La espiritualidad es que todas tus actitudes humanas ahora se van a regir por un criterio del Espíritu. Fíjese cuando Jesús hablaba del reino de Dios, porque un día le preguntaron, Señor, ¿y qué es el reino de Dios? Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla. Dijo, no es comida ni bebida. Como diciendo, no está en los criterios naturales, humanos, básicos de la vida. Eso es lo que tenemos que vivir. Eso es lo humano que tenemos que afrontar. El reino de Dios, dice Jesús, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Entonces la espiritualidad nos pone en un segundo nivel. Cuando nosotros pasamos de lo meramente humano a lo espiritual, entonces ya vamos en el segundo nivel hacia la santidad. Vamos por lo espiritual como primordial. ¿Y lo que es lo espiritual entonces? Hacer las cosas al estilo de Dios. Entonces no le hagas al hermano lo que no quieras que te haga. Son las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Y fíjense qué curioso, el camino de la santidad para Jesús nos lo presenta en las bienaventuranzas. El camino espiritual entonces no es un camino de desdicha, es un camino de bienaventuranza. Los cristianos tenemos un gran reto con este sermón de la montaña de las bienaventuranzas para poder entender qué es la santidad. Cómodamente nos hemos acomodado en cumplir los mandamientos o no cumplirlos, seguirnos a confesar, pero eso no nos hace santos. Fíjense qué engañoso está esta cosa, porque es un camino religioso, pero no necesariamente es un camino espiritual. Hay mucha gente que dice, pues yo no robo, no mato, ahí en fuera hago todos los pecados como todo mundo. Ese no es un camino de santidad, es un camino cómodo para sentirme que soy una persona religiosa y que me doy permiso para hacer lo que me antoje y después voy y me confieso y que me perdonen mis pecados. Pero ese no es un camino de santidad. Recuerden que son parámetros, es decir, medidas. Y entonces las medidas de nuestra conducta se tienen que ver reflejadas en nuestra espiritualidad. Fíjate lo que hace Jesús. Dice Jesús, dichosos los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque van a ser consolados. Si tú y yo nos fijamos en estas palabras de Jesús, que son 10 bienaventuranzas,
como si fueran los 10 mandamientos del Sinaí, Jesús nos enseña que la desdicha humana se puede convertir en camino espiritual. Miren, yo a veces me fijo mucho en las personas que luchan en la vida por alcanzar algo. Vamos a suponer, perdió el trabajo, perdió un ser querido, tuvo una mala experiencia. Y esa gente que se topó con una realidad muy dura, esa gente empieza un camino espiritual y dice, a mí no me va a tumbar un pesar. Y dice, a mí no me va a limitar a alcanzar mis metas. Nadie me va a obstaculizar poder yo llegar a lo que yo he soñado. Entonces ahí empieza un camino espiritual. Fíjate cómo las grandes estrellas del deporte vienen desde abajo. Los grandes escritores vienen desde abajo. Las grandes obras del mundo vienen de gente que un día soñó, que un día deseó, que un día se inspiró y va caminando en la disciplina y en la conversión, y un día se encuentran con Dios y ese encuentro los lanza al camino espiritual y empiezan a hacer las cosas con una emoción, con una motivación, porque ya no es por lo material, ahora es por lo espiritual. Y lo espiritual es aquello que nunca se acaba, porque está en la dimensión del espíritu. San Pablo, de una manera muy bonita, lo va a decir diciendo él, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto de San Pablo, decimos, este es un hombre espiritual. El viejo yo murió y ha surgido en Cristo un hombre nuevo. Son palabras de San Pablo. Entonces, estas expresiones son las expresiones del que está experimentado en el camino a la santidad. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿y yo cómo le hago para yo hacerme santo? Miren, cuando nosotros queremos ser santos por nosotros mismos, eso se llama egoísmo puro. Puro egoísmo. La iglesia y otras religiones están llenas de gente puramente egoísta, que quieren ser santos para que la gente los vea, los reconozca, los aplauda. Jesús criticó mucho esto a los judíos, a los fariseos. Decía, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, podridos por dentro. Porque si no hay justicia, no hay bondad, no hay caridad, no hay amabilidad, no hay los valores humanos fundamentales, entonces no hay espiritualidad. Hay mucha gente que quiere ser santa, pero para adquirir reconocimiento público. Ninguno de los santos que están en los altares en las iglesias buscó el reconocimiento público, ni buscó su propia fama, ni buscó llegar al estrellato de la santidad, porque ese no es el camino de la santidad. ¿En qué consiste entonces el camino de la santidad? Si yo quiero ser santo, la clave está en esto: dejar a Dios ser Dios en mi vida. El único santo es Dios. La palabra santidad viene de la palabra santo. El santo de los santos es Dios. El ser humano, entre más se acerca a Dios, más Dios lo hace santo. Nosotros por nosotros mismos no podemos llegar a ser santos. Miren, el ser humano puede desarrollar muchas virtudes. Un maratonista se propone a entrenar un día y otro día y otro día hasta que alcanza las metas de su condición humana. Y uno dice, te felicito porque alcanzaste tus metas, pero eso no lo hace santo. Un empresario puede trabajar y trabajar y trabajar y hacer obras y hacer dinero pero eso no lo hace santo. Lo hace empresario, lo hace exitoso en su mundo de alcanzar metas. La santidad es acercarnos a Dios y que Dios nos transmita esa gran gracia que se llama santidad. Entonces, un santo es el que está más cercano a Dios. Ahora, no hay que confundir. No significa que voy a renunciar al mundo para estar hincado todo el día en la iglesia, porque sería una mala interpretación de la santidad. El santo es el que trabaja honradamente, el que es feliz, el que supera las adversidades, el que se topa con problemas todos los días, el que tiene que superar todos los días muchas carencias personales, pero que su foco está en Dios, su visión está en Dios, su óptica es Dios. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Qué respondería Dios? ¿Qué actitud tendría Dios? Y ahí empieza su camino espiritual. Fíjense qué interesante, estamos en el segundo nivel de la santidad, cuando nosotros empezamos a hacer grandes obras.
Yo recuerdo las apariciones de la Virgen de Fátima a los niños de Covadería, en Portugal, que los niños le ofrecieron a la Virgen sacrificios para agradar aquella gran atención que tuvo la Virgen María de presentárseles y darles un mensaje para el mundo. Y los papás decían, ¿qué está pasando? Que ahora los niños no toman leche y todos los días tomaban leche. ¿Qué está pasando? Que ahora están ayunando, porque un niño ayuna. Y estos niños ofrecían a Dios aquello. Entonces, en el rango humano, material, ofrecer un sacrificio, algo que me cueste, pero con un sentido espiritual, paso de la mística a lo espiritual. Y entonces ya lo hago por Dios. Fíjense qué engaño tenemos a veces los cristianos cuando decimos, hoy voy a ayunar. Y el ayuno es porque me da flojera cocinar, porque ando saturado de que cené mucho, porque qué flojera hacer algo, o por dietas malentendidas. Y uno dice, eso no fue ayuno, eso fue negligencia, mala nutrición, eso fue atentado contra tu cuerpo. Eso no es ayuno y eso no es camino de santidad. Hay mucha gente que dice, yo estoy ayunando todos los días porque no desayuno. Ah, no, yo le digo, lo que tiene es un mal hábito alimenticio, pero eso no es santidad. Ah, no. La santidad es ayuno porque lo que yo me iba a comer se lo llevo a una persona que está necesitada. Y no le digo nada, veo en el necesitado el rostro de Cristo. Y no solamente le llevo el desayuno, le llevo la comida y le llevo la cena. ¿Por qué? Porque veo en Cristo en la persona. Entonces ya la espiritualidad me va a llevar a un tercer paso que se llama conversión. La conversión es el camino de la santidad. ¿Y cómo empieza la conversión? Alejando de nosotros el viejo yo, así lo va a decir San Pablo. Cuando yo escucho a San Pablo, no sé por qué pienso en Freud, ese psicólogo que habla mucho del ego y del yo y del super yo. Y San Pablo dice, dejo el antiguo yo, que estaba centrado en mí mismo, en mi pecado, en mis intereses, en mis placeres, dejo eso, y ahora es Cristo quien vive en mí. Cuando San Pablo da un consejo a las comunidades cristianas, le dice, no descansen, sino hasta que Cristo se forme en ustedes. La carta a los Gálatas lo presenta de manera muy hermosa, hasta que Cristo. Entonces, mi tercer paso de santidad, que se llama conversión, empieza a despertar en mí el deseo de ayuda, el deseo de acompañamiento, y aquí aparecen las obras de misericordia, el deseo de ayudar al enfermo, de consolar al que está triste, al afligido, de ser una mano de ayuda para el necesitado. Y aquí empiezan las obras de misericordia que son corporales y aquellas que son espirituales, desde instruir al que está en la ignorancia, desde orientar al que se equivocó, y empiezan todas las obras de misericordia. Un santo que no tenga obra de misericordia, pues es muy difícil que podamos descubrir en él el rostro de Dios. Por eso los santos son seres que se distinguieron por sus obras de misericordia. Qué importante entonces es ver este tercer paso de la santidad. Hay cristianos que le llamamos nosotros cristianos de maniquí. ¿Cómo es un cristiano de maniquí? Son aquellos que son perfectos, como los maniquí. Tú has visto los maniquí en los aparadores de las tiendas, de los comercios. Son perfectos, no se mueven. Y no les encuentran ningún defecto, pero no se mueven. Y hay cristianos que se sienten tan perfectos porque ellos oran, leen la palabra de Dios, rezan muy bonito, pero no los puedes mover. En tiempos difíciles que le dices, ¿por qué no acompañas a que el hermano aquel necesitado le podamos dar algo? No puedo, no tengo, no, si estoy para que me dé, no. Si... Entonces son cristianos de maniquí. Esos nunca van a llegar a ser santos, porque para ser santo implica ponerte en camino hacia la santidad. Es moverte, es caminar con el que está necesitado, y ahí empieza la conversión. Hay cristianos de engorda. ¿Cuáles son los cristianos de engorda? Ellos quieren todo para ellos, el retiro espiritual para ellos, la confesión para ellos, que se les dé misa especialmente a ellos, los sacramentos para ellos, todo lo quieren ellos, y van engordan y engordan y engordan y engordan. Esos un día van a explotar, nunca van a llegar a la santidad, porque la santidad es conversión. Si yo ya recibí, ahora yo comparto.
Recuerdo un amigo que me decía, todos mis amigos no son católicos. Yo vengo a misa, escucho la palabra de Dios, me llevo la hojita dominical, se la comparto a ellos y les explico ahí con mis palabras. Y ellos se encantan porque para ellos es como un alimento espiritual. Ese detallito tan sencillo de compartir lo que tú has recibido se llama conversión, camino de conversión, porque instruyes, orientas, guías, acompañas al que no tiene la necesidad de Dios. Pero ahí empieza ese deseo y ese gusto por Dios. Así que el tercer paso se llama conversión. Cuando en el Evangelio de San Juan Jesús habla de la gloria de Dios, es muy claro, y dice, la gloria de Dios consiste en que ustedes den mucho fruto. Fíjense qué curioso, la gloria de Dios no son ángeles, serafines, querubines, que los hay en la gloria de Dios, pero para nosotros la gloria de Dios consiste en que demos frutos. ¿Qué frutos vamos a dar? Primero el de la justicia. Nuestro país necesita mucha justicia. Y para que la justicia se dé necesitamos tener mucha formación de conciencia. Se requiere mucha paz. Nuestro país hoy está marcado por la violencia. Quiere decir que no es un país santo. Le falta la paz del padre con el hijo, de la esposa con el esposo, la paz entre hermanos, la paz entre los vecinos, la paz de la sociedad. Paz. Son caminos espirituales, caminos de conversión. Necesitamos, además de esto, instrucción, mucha evangelización, mucha catequesis, porque nos hemos conformado con hacer los sacramentos de iniciación, bautismo, primera comunión, confirmación, y luego nos desaparecemos de la vida cristiana, hasta cuando alguien se casa o hasta que alguien se muere. Y entonces uno dice, pues ¿cómo vivió el cristianismo si no vivió ni siquiera los sacramentos? Entonces aquí entramos al cuarto paso de la santidad. Y el cuarto paso de la santidad se llama vida en comunión. El modelo de la santidad es Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas en una sola esencia, la esencia de Dios. Y esto lo tenemos que entender. No existe un santo solo. Los santos existen en la gran comunión con Dios y Dios los pone en comunión con su iglesia. Por eso a los santos van a ser proclamados por el pueblo de Dios, reconocidos santos. Y ahí va a empezar todo un proceso. Y entonces cuando el santo entra en comunión con Dios, deja que Dios sea Dios en él. Y entonces sirve a la comunidad, evangeliza, catequiza, se hace una persona de obras de misericordia, como San Martín de Porres, se vuelve una persona llena de cariño hacia los necesitados, como Santa Teresa de Calcuta, se vuelve un predicador, un peregrino, como San Juan Pablo II, se vuelve un fiel cuidador de la Virgen, como lo fue San Juan Diego, y así vamos encontrando cantidad de santos que se hicieron santos en su entrega a Dios en la vida de la comunidad. Hay gente que por el contrario dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo soy muy santo. Y uno no duda de que Dios pueda santificar de manera individual. Pero resulta que la santidad está en esa unión con Dios. ¿De dónde tomamos nosotros eso? Jesús le dice a los apóstoles, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. De manera que el santo no puede vivir desencarnado de la realidad de la iglesia. Que sean uno. Y entonces la visión de Jesús es que esa unidad es para que el mundo sea uno. Y así lo dice Jesús, que el mundo sea uno. Fíjense qué triste ha sido a lo largo de la historia que hemos hablado de guerras santas. Eso no existe, es una hipocresía y estamos totalmente en desacuerdo. No puede existir una guerra que se le pueda poner el título de santa, no existe eso. Interesante es, el santo no está en guerra. El santo se une, te acompaña, te perdona, pide perdón, se integra, construye, hace. No importa el color de la piel, no importa la cultura en la que esté, no importa la religión en la que viva. Hace el bien porque mira a Dios en el rostro del hermano. Este es el cuarto paso, se llama comunión. Por eso nosotros en la iglesia creemos en la comunión de los santos. Todos los bautizados, por el hecho de ser bautizados, ya somos santos, porque la santidad de Dios llegó a nuestras vidas.
en el camino de nuestra existencia, vamos a ver que esa santidad se va a ir reflejando con nuestras actitudes. Si no se ven esas actitudes en nuestra vida, pues entonces quiere decir que tenemos que motivarnos mucho para alcanzar la santidad. Ahora, la santidad no es hacer muchas cosas raras. Hay gente que cree que es santa porque le está dando muchas cosas a los necesitados. No, la santidad es que Dios sea Dios en ti y que Dios te mueva. A veces es muy importante detenernos a pensar realmente, ¿esto es lo que quiere Dios o esto es lo que yo ando buscando para mi bien? Por eso la comunión de los santos la celebramos todos los bautizados y en la Eucaristía la celebramos junto con los que ya están en la presencia de Dios. Esa es la comunión de los santos. Y el quinto elemento del camino a la santidad, que es a lo que tenemos que llegar, es el reconocimiento público de que nuestra vida fue un testimonio ante los demás de que Dios fue Dios en nosotros. Fíjense cómo el Evangelio de San Lucas, cuando habla de Jesús que fue presentado en el templo, dice, y subió con sus padres a Nazaret, donde seguía creciendo en sabiduría, en gracia, a los ojos de Dios y de los hombres. Estos 4 elementos son los que tenemos que ver como santidad. Crecer en sabiduría y crecer en gracia. La sabiduría es un camino humano. La gracia es un don que viene de Dios. Es la presencia de Dios en mí. A los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Por eso la santidad tiene que cubrir todas estas áreas de nuestra vida. La mística, la espiritualidad, la conversión, las obras de misericordia o los frutos y el reconocimiento público de que Dios realmente está en nosotros. Este es así, de una manera gradual, el camino hacia la santidad. Por eso tenemos que quitar todas las malas expectativas, las falsas imágenes de la santidad y dejar de ser cara de santos para convertirnos en santos reales. Muchas gracias, Padre, por ese tema que es muy importante y que a veces nosotros no sabemos qué se necesita para llegar a la santidad. Pero también, ¿hay algún proceso para las personas que están en los estantes de las iglesias? ¿Tuvieron que pasar por algo para que puedan estar ahorita donde están? El proceso es muy claro. Yo ya hablé de los primeros 5 pasos al camino de la santidad. Pero ¿cómo se hace? Vamos a suponer, yo conozco, tú conoces, o muchos conocemos gente muy buena. ¿Cómo se le hace para que la iglesia sean reconocidos y estén en los altares? Entonces, el proceso es el siguiente. La comunidad de fe, vamos a suponer la parroquia, la diócesis, dicen, esta persona es una persona muy virtuosa, vivió el Evangelio de Jesucristo, se convirtió en su vida, hizo obra de misericordia, esta persona ha intercedido por nosotros. Todos esos elementos los conoce toda la comunidad. Es decir, los fieles de la parroquia, los fieles de un decanato, los fieles de una diócesis. Y entonces la iglesia diocesana pone, a través del tribunal eclesiástico, una propuesta de beatificación al Vaticano para que se inicie un proceso para investigar la vida de esta persona virtuosa. Voy a poner el ejemplo que aquí en Sonora tenemos de don Juan Navarrete y Guerrero. Don Juan Navarrete y Guerrero en 1920 llegó como obispo de Sonora. Venía el de Oaxaca, era como allá estaba. Llega a Sonora, se da la persecución religiosa y este hombre lo reconoce todo el pueblo, mucha gente del pueblo, como un hombre virtuoso, un hombre santo, sencillo, humilde, un pastor auténtico, con gran enseñanza, hermano de una religiosa fundadora de una congregación, hermano de un sacerdote, el padre Francisco Navarrete, la hermana Julia, de una familia, que es una familia de gente de oración, de iglesia, consagrada a Dios. Y entonces, ¿cómo empieza el proceso? La arquidiócesis pide el permiso al episcopado mexicano para iniciar el camino hacia la beatificación. Y el primer nivel se llama el reconocimiento diocesano nacional como siervo de Dios. Entonces ya se da a conocer su vida, porque no toda la gente lo conoce, pero quien le conoce le reconoce como santo. Y empiezan a investigar sus escritos, sus virtudes, su conversión, sus anécdotas de vida. Se va juntando toda esta información y se lleva a través de una comisión
nacional que existe en el episcopado mexicano y se lleva al dicasterio romano para decir, este es Juan Navarrete. Y el proceso va a llevar muchos pasos. Cuando ya estos pasos han sido reconocidos por la Iglesia, entonces hay un momento solemne donde el Vaticano dice, se reconoce que esta persona puede ser beata. El beato es la persona que públicamente ya la Iglesia lo reconoce como una persona virtuosa y que tiene este contacto con lo espiritual en la vida de Dios. Aún así, la Iglesia sigue investigando sobre la vida de esta persona, y cuando ya se reconoce en la Iglesia, en la diócesis, en el pueblo, y además hay un milagro que hace que la intercesión de esta persona que está en la presencia de Dios interviene en la vida de alguien, y científicamente se demuestra que el milagro es por intercesión de un santo y por obra de Dios, entonces la Iglesia lo sube a los altares con el nombre de santo. Y ya la liturgia pone un día en el cual el pueblo de Dios reconoce a esta persona, que tenemos que aclararlo muy bien, no es Dios, no son dioses, son cristianos virtuosos. Hay otros muchos que fueron cristianos virtuosos, pero que no se les hizo ningún proceso de canonización ni de beatificación. Por lo tanto, no son conocidos públicamente. Pero tú puedes decir, en mi caso, mi abuelita, mi abuelito, mi hermano, mi vecino, lo reconozco como un santo. Claro. ¿Qué pasa con los santos que la Iglesia presenta como modelo de vida? Son aquellos que pasaron todo este proceso y que la Iglesia misma los reconoce como modelos de vida para el tiempo actual. Este es todo el proceso que se hace para una beatificación y una canonización. Y muchas veces también podemos pensar que los santos son a lo mejor de la era medieval o de la antigüedad, pero también tenemos santos en la actualidad como San Juan Pablo II o San Joselito, que es un santo con mucho auge en los jóvenes y adolescentes de hoy en día. ¿Qué nos podría decir de él, padre? Los santos, lo decimos, en el tiempo del Papa Juan Pablo II, hay una etapa en la cual los santos que tenemos como iglesia son muchos. No nos lo acabamos porque son los santos que empiezan con los santos apóstoles, la Virgen María, San José y todos los santos apóstoles, y va cada año a la iglesia presentando mártires, hombres consagrados a Dios en la oración, hombres dedicados a las misiones, religiosas, vírgenes consagradas, reinas, reyes que hacían la caridad al pueblo, gente muy pobre, muy humilde, que también fue reconocida santa por su entrega a Dios, gente que ha vivido sufrimientos, catástrofes, pero que se acercaron a Dios. Y entonces la iglesia va a tener un catálogo amplísimo de santos, es inmenso. Pero el Papa Juan Pablo II, muy actualizado, dijo, necesitamos que la gente de este tiempo reconozca a los santos de este tiempo. Porque a veces podemos llegar a pensar, bueno, pues San Juan de la Cruz vivió en el siglo XV y fue un santo porque estaba en un convento y rezaba todos los días. Entonces decimos que yo no puedo ser santo porque yo ni estoy en el convento ni rezo todos los días. Y entonces veíamos que los modelos de santidad de la Edad Media, que eran muy virtuosos, para nuestro tiempo ya nos exigían los santos de hoy. Profesionales, papás, mamás, hijos, jóvenes de la vida diaria, que dices tú, pueden llevar una vida de santidad, claro, pero necesitan modelos más actuales, gente que estuvo viviendo en familia, que fueron conocidos. Y entonces el Papa Juan Pablo II empezó a promover estos santos, de manera que ya conocemos, vamos a suponer, la Madre Teresa de Calcuta. Muchos que estamos en esta generación sabemos quién era la Madre Teresa porque nos tocó vivir en el tiempo que ella vivió, el Papa Juan Pablo II igual. Entonces dices tú, pues son personas que yo conocí, no son tan lejanas a la vida mía, a la vida nuestra, y que la Iglesia los reconoce como santos. Entonces, en el catálogo de los santos mexicanos tenemos el primero que fue reconocido, San Felipe de Jesús, franciscano, que entregó su vida, lo celebramos en el mes de febrero. Pero en el tiempo actual, el Papa Juan Pablo II llevó a los altares a los santos mártires mexicanos, y dentro de estos mártires posteriormente se reconoce a este santo, San Joselito, que es muy reconocido en los grupos juveniles de hoy en día en México. ¿Por qué? Porque fue un santo que en la era de la persecución cristiana, la era cristera, él entregó su vida, dio testimonio y fue capaz de dar su vida por Cristo.
Entonces cuando ves un testimonio de vida así dices tú, bueno, fue santo porque fue mártir. No, no todo el que muere es mártir y no todo mártir es santo. Entonces, ¿por qué es santo? Volvemos a tocar el tema. Porque dejaron que su vida fuera tocada por Dios y el pueblo reconoció que ellos fueron tocados por Dios. Entonces, en el caso de San Joselito, pues sí, es un niño, un adolescente, un joven, que vivió ese encuentro con Dios y no lo separó ni la persecución, ni la ejecución, nada lo separó de Cristo. Entonces, la iglesia reconoce esa virtud y lo presenta en los altares para que también nosotros nos motivemos y digamos, bueno, si esta persona llegó a ese nivel de santidad, también puedo llegar yo. De manera que la santidad no sea algo excluido de la vida, sino que me incluya para poder llegar a esa experiencia de Dios. Muy bien, y por último, ¿hay algún consejo que le pueda dar al público sobre cómo ser santo en estos tiempos? Pues mira, la santidad no es algo del pasado, la santidad es de todos los días y de todo el que lo desee. Es la experiencia más hermosa que podamos tener como humanos. Por desgracia, el consejo que pudiera dar es quitémonos todas esas ideas antiguas de que el santo está enclaustrado, de que el santo no dice media palabra, de que el santo se deja golpear y martirizar, de que el santo no levanta la voz, porque son imágenes erróneas de la santidad. El Papa Francisco nos dice en sus homilías, los santos de hoy tienen que ser los jóvenes que usan pantalones de jeans, que usan sus playeras, pero que dan testimonio de Dios en el cine, en la calle, en el trabajo, en las redes sociales, testimonios de vida. Y eso inmediatamente la gente lo sabe detectar. El santo inmediatamente se distingue por su vida virtuosa, por su entrega a Dios, por su camino hacia Dios. Y a veces los que a lo mejor pueden poner imágenes, caras, posturas de santidad, resulta que es hipocresía pura. Y eso no ayuda a que muchos se puedan acercar a la iglesia. Mucha gente dice, yo por esa gente no me acerco a la iglesia, porque es pura hipocresía. Y entonces eso daña el camino hacia el encuentro con Dios. Pero el que tiene claro que el camino de la santidad es encontrarnos con Dios, conversión, misericordia y vida ejemplar, a ese no lo detiene nadie. Por eso el santo decía que nunca fue tan fácil alcanzar el cielo. ¿Por qué? Porque para él fue entregar la vida y dijo, aquí estoy, y de ahí al cielo. Muchas gracias. Ahora pasaremos a nuestra siguiente sección. En esta sección llamada Descifrando la Palabra, y la palabra del día de hoy es canonización. Padre, ¿qué nos puede decir acerca de esta palabra? Mira, es una palabra que está en concordancia con el tema que acabamos de abordar de la santidad. La palabra canonización la usamos en la iglesia cuando el Papa, de una manera pública, reconoce a alguien en el altar por su vida virtuosa de santidad. Y es el paso previo a que sea reconocido ya públicamente por toda la Iglesia Católica como una persona santa. Por eso canonización es igual a santificación o santidad de una persona. ¿De dónde viene la palabra? La palabra viene del canon. ¿Qué es canon? Canon es regla. Y lo usamos de manera indistinta, el canon musical, para decir, esta es la entrada, la introducción, la regla de la música. Hablamos del canon jurídico para poder hablar de las leyes que tiene un Estado. Podemos hablar del canon bíblico para poder decir qué libros son reconocidos como inspirados y revelados por Dios. La Iglesia utiliza la palabra canonización para poder decir esta persona virtuosa pasó por todas las reglas que pide la Iglesia para ser reconocida una persona de santidad. Encontramos en la vida mucha gente que el pueblo le dice es un santo. Si no pasó por todas las reglas que pide la Iglesia, no se le puede llamar canonizado. Por eso decimos es un hombre, es una mujer canonizada. Es decir, la Iglesia reconoce que en esa persona
tuvo presente la santidad de Dios. Entonces la presenta a la misma comunidad cristiana para que pueda ser reconocida como una persona santa. Muy bien, le agradecemos al Padre esta explicación sobre la palabra canonización y sigan con nosotros en la hora del café. La santidad se reconoce por las obras de misericordia que nosotros vivimos. Este espacio nos ayuda a que nosotros podamos tener obras de misericordia con los más necesitados. Si gustas apoyarnos con el asilo de ancianos, compartiendo alguno de estos víveres o necesidades que se hay descritas en la vida de los ancianos, puedes hacerlas llegar a nuestra parroquia del Carmen. Y aquí hacemos posible que lleguen para que nuestros ancianos tengan una mejor calidad de vida. Anunciarte con nosotros, marca este número y nos pondremos en contacto contigo. Y así te ayudarás tú y nos ayudarás a nosotros a llegar a más personas. Ay, qué calor está haciendo así, güey. ¿Qué vas a plebes? ¿Qué rollo? ¿Ya probaron las ricas bebidas del mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchata y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del Mayo, la forma de beber al natural. Hola, ¿cómo están? Hoy trataremos de un tema que nos preguntan frecuentemente y es ¿por qué necesito yo un coach? Y la respuesta es muy sencilla. Si tú lo que buscas es alguien que te dé las respuestas, que te marque los objetivos, que te haga un plan, que tú solamente tengas que seguir, lo más probable es que no estés buscando un coach, porque un coach te ayudará a descubrir tus propios objetivos, tus propias metas, tus sueños, y entonces sí plasmarlo en tu propio plan de vida que puedas después llevar a la acción. Un coach será tu acompañante en este proceso. Si es eso lo que buscas, estás buscando un coach. Estamos a la hora del café y con este calor se nos antoja algo refrescante. Nuestro patrocinador Bebida del Mayo nos ha dejado una dotación de sus aguas. Si te gustaría tenerlas, lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro programa, darle like y compartirlo, y entrarás a una rifa de una rica dotación de bebidas del Mayo. Estamos llegando al final de nuestro cuarto programa de A la Hora del Café. El tiempo se nos ha ido demasiado rápido, pero queremos que esto que acabas de ver lo puedas compartir, amigos, familiares, con todos aquellos que tienes de agregados, porque sabemos que el tema va a ser de gran interés y ellos lo compartirán a su vez. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que podamos todos los martes y todos los viernes darnos cita a la hora del café. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca siempre. Tengan un excelente día. Gracias por estar ahí.